Tema del día de hoy, por favor, en el impulso, aquí en Fuego AM. Sí, Elías y amigo oyente, es un tema también de mucha actualidad. Tal vez en las últimas décadas se ha hablado en demasía, mucho, pero hoy traemos al pastor Jason Cárdenas, un experto en la ciencia de la teología, la escatología, quien nos ha venido hablando primero de las 70 semanas, luego del rapto, y hoy nos va a hablar de la tribulación. La tribulación que tanto se está hablando. Y el pastor Jason Cárdenas nos va a sacar de muchas dudas, de tal manera que si hay dudas, amigo oyente, hagan las preguntas al pastor. Y después de esta presentación del tema, cordial saludo, Pastor Jason Cárdenas. Dios lo bendiga por apoyarnos en Fuego AM con estos contenidos que consideramos de suma importancia para ilustrar, para examinar, para edificarnos y para tener seguridad ante todo de lo que está registrado en las Sagradas Escrituras con relación a la tribulación. Pastor Jason, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Juan, para usted, para todos los de la emisora y para cada oyente que a este momento participa de este programa en las tardes desde el Impulso. Bueno, Pastor Jason, pues para empezar y poder ir teniendo claridad del tema para el día de hoy, Pastor, ¿a qué se refiere la palabra tribulación? En todo el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega tripsis. Esta palabra griega tripsis, donde traducimos al español tribulación, significa opresión, aflicción, estrechez, persecución, incluso angustia, y aparece en varios pasajes de la Escritura. Menciono el de Romanos capítulo 5, donde el apóstol Pablo utiliza esta palabra tribulación. Romanos capítulo 5, en el versículo número 3. Allí dice de esta forma la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí tenemos la palabra entonces tribulaciones, en plural, tlipsis, aflicciones, persecuciones, afrentas y opresión. Luego, en la misma carta a los Romanos, el capítulo 8, del versículo 35, vuelve el apóstol Pablo a utilizar esta palabra tribulaciones. Dice allí, ¿quién nos separará de Cristo? Y comienza diciendo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces, la palabra tlipsis en el Nuevo Testamento es la que se ha traducido en las versiones en español como tribulación. Sin embargo, hay que distinguir entre las tribulaciones, en plural, por las que de seguro atravesaremos los salvos. Esto hay que mencionarlo. De hecho, en el Nuevo Testamento también, en el libro de Hechos, capítulo 14, en el versículo 22, se afirma de que pasaremos por tribulaciones. Leo Hechos, capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces hay que distinguir cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de tribulaciones por la cual todos los creyentes pasaremos y de aquel periodo escatológico que es el que vamos a estar mencionando en este programa, al cual el Señor Jesucristo en su sermón de Mateo capítulo 24 lo menciona de esta manera, como un tiempo futuro de terrible angustia. Dice Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Y después dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Entonces hay que tener muy en cuenta que la palabra tribulación significa angustia, pero debemos distinguir entre las tribulaciones, en plural, las que pasaremos todos los creyentes, adversidades, dificultades, y ese tiempo escatológico, es decir, final, al cual el Señor Jesucristo se refirió en Mateo 24:21. Jackson, vea, amigo oyente, vaya teniendo en cuenta ahí en sus anotaciones o retener en la mente para ir diferenciando. El pastor Jackson nos decía que tribulación es crisis, es aflicción, es opresión, es estrechez, persecución, es angustia, pero él dice que hay que distinguir cuando se habla de las tribulaciones. Las tribulaciones, él dice que son las angustias que están registradas ya en Hechos 14:26, pero que la tribulación, plural, es una terrible angustia y que es materia de la escatología, es decir, son eventos del futuro. Pastor, hacemos la primera pausa para iniciar también escuchando a quienes se han anexado a esta programación, a este evento de enseñanza, y regresamos porque hay más preguntas para que el doctor Jackson Cárdenas nos oriente de manera clara y bíblica. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A través de esta frecuencia. Pero es posible subir a la montaña. Y seguiremos caminando en fe, creyendo en lo que Dios hará por medio de esta radio. Feliz 10 años, Fuego AM. Que es posible con la Termina el día recibiendo una palabra sabia. El pastor Diego García te espera hoy a las 9 de la noche en Sabias Palabras. Un espacio para instruirnos y así ser bendecidos cada noche. No faltes. Esta es Fuego AM. 1130 kHz. Fuego AM, HJBA. Transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Fuego AM, la radio para adorar. La radio para adorar a esta hora de la tarde desde la capital de la República. Somos Fuego AM desde los estudios de esta radio. Desde el barrio Gran América, en Teusaquillo, el corazón de Bogotá es Teusaquillo, así se le denomina, el corazón de Bogotá. Aquí están los estudios de Fuego, 1130M, Dr. Juan de Jesús, invitando a los oyentes que están a través de YouTube. A propósito de YouTube, ahí nos están escribiendo, me permite por favor, y leemos a los oyentes que a esta hora están con nosotros. Y dice Evelyn Fierro, hola, buenas tardes, bendiciones. Hola Evelyn. Dice Judith, buena tarde, bendiciones, un gusto en verlos y escucharlos, un fuerte abrazo para todos. Gracias Judith Guerrero, que está con nosotros a través de YouTube, y la gente que comienza a conectarse también a través de Facebook Live. Ahí estamos precisamente para leerlos, para que nos vean, para que nos escuchen y para que disfruten de este espacio con el tema del día de hoy, y la invitación para que hagan sus preguntas y nos dejen sus inquietudes a través de la línea WhatsApp 322-729-1386, Dr. Juan de Jesús. Continuamos, amigo, en la audiencia, con la exposición por parte del pastor Jackson Cárdenas sobre este tema tan importante del creyente del Evangelio, la tribulación. Y vamos a continuar con este cuestionario que hemos preparado para que el pastor Jackson Cárdenas lo absuelva y nos deje esa enseñanza clara de este tema. Pastor Jackson, ya nos indicó algunos equivalentes de la expresión tribulación, pero qué bueno también poder
conocer con qué otros nombres se conoce en las Sagradas Escrituras la tribulación. Claro que sí. Dentro del contexto de la palabra de Dios, se nombra a la tribulación bajo varios términos. Uno de ellos, quizá el más conocido, el término la semana 70 de Daniel. Esto obviamente en relación a lo que dice Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, donde se habla de las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel, sobre la santa ciudad. Entonces, a esa última semana se le llama la semana 70. Y desde luego, corresponde al periodo de la tribulación. Entonces, se le llama la semana 70 de Daniel. También se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Esto lo tenemos en Jeremías capítulo 30, versículo 7, donde dice tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, es un tiempo de angustia. Allí Jacob, hay que entenderlo, está mencionando al pueblo de Israel. También se le llama la gran tribulación, así como lo leímos hace un momento en Mateo 24, 21, donde el Señor dice que habrá gran tribulación, cual no ha habido. Entonces se le llama allí la gran tribulación. También se le llama la tribulación de aquellos días. Esto también está en Mateo capítulo 24, pero en el versículo 29. La hora de prueba, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, el mensaje que se le da a la iglesia de Filadelfia. La ira venidera, Pablo la llama así en la primera carta a los de Tesalónica, capítulo 1, versículo 10. Y también se le llama el día del Señor o el día de Jehová, que aparece tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Amós capítulo 5, versículo 18 se habla de, hay los que desean el día de Jehová, ¿para qué querés este día? Entonces, el día de Jehová. Y también se le menciona, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17, el tiempo de la ira del Cordero. Entonces, como nos damos cuenta, son varios títulos que se utilizan para describir y nombrar a este tiempo que llamamos la tribulación. Gracias, Pastor Jackson. Mire, qué importante es tu amigo oyente. A ver si pude tomar bien los apuntes de los otros nombres que se conocen en las Sagradas Escrituras sobre la tribulación. Se habla de la semana 70 de Daniel. Se habla sobre el tiempo de Israel. Se habla sobre el tiempo de la angustia de Jacob. La gran tribulación, tribulación de aquellos días, en términos de también de la primera, de la ira y venidera del día del Señor o de Jehová, el tiempo de la ira del Cordero. Espero, Pastor Jackson, que lo haya dicho. De pronto se me quedó alguno, pero amigo oyente, esto era lo que el Pastor Jackson nos explicaba de otros nombres que reciben la tribulación. Y continuamos con el cuestionario porque él está explicando de una manera muy clara, de tal manera que si de pronto queda alguna duda, amigo oyente, volvemos a ver el video para con eso vamos aclarando. Y le hacemos otra pregunta al Pastor Jackson. ¿Existe algún dato bíblico de cuándo o cuánto durará la tribulación, Pastor? Sí, lo interesante de la profecía bíblica es que es precisa en dar los detalles y de acuerdo al lenguaje bíblico, la señal que dará inicio al tiempo de tribulación aparece registrado en Daniel capítulo 9, en el versículo 27, cuando dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Lo dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La señal que marca el inicio de la tribulación no es el rapto. En esto se ha enseñado con error.
La señal que marca el inicio de la tribulación es cuando el anticristo establezca un acuerdo de paz entre Israel y sus enemigos. Ahí empieza la semana 70 de Daniel, por eso dice, y por otra semana se han cumplido 69, entonces queda la última que es la 70, y lo que dará inicio a esa semana 70 es cuando el anticristo establezca, confirme el pacto. De hecho, en el texto hebreo utiliza la palabra, el verbo geber, que significa forzar. De ahí viene la palabra fuerte, el gibor, el geber, palabras que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento en hebreo. Esta significa forzar. El anticristo impondrá, forzará un acuerdo de paz entre Israel y sus enemigos, los árabes y todos estos con los que ahorita también tiene conflictos. Eso en cuanto al tiempo, ¿no? Y las cifras concretas que presenta la Biblia de cuánto durará, será un periodo de 7 años. 7 años durará el tiempo de la tribulación. De acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 25, 8, los judíos tenían en su calendario también semanas de años. Y allí habla de la semana de años para establecer el tiempo de jubileo. La semana de años. Entonces, las semanas que menciona Daniel son semanas de años. Entonces, una semana dice, y por otra semana significa 7 años. O también aparece en la Biblia registrado bajo el término en Daniel 12:7, tiempo, tiempos en plural y medio tiempo. Eso a un periodo, ¿no? Se divide el tiempo de tribulación en 2 periodos iguales, de 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Entonces se le llama tiempo, tiempos, medio tiempo, en Daniel 12:7. O en Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, 1260 días o 42 meses. Un año profético debe contarse en la Biblia bajo el término 360 días. Si hacemos el conteo 360 días, que es un año profético, nos da el conteo de 1260 días para hablar de 3 años y medio. Gracias, Pastor Jackson. Pastor, si capté bien el mensaje y la aclaración que hizo el pastor con relación al inicio de la última semana de Daniel. Le escuché bien, pastor. No se inicia la última semana de Daniel o semana 70 de Daniel con el rapto, sino es con el pacto del anticristo con el pueblo de Israel. ¿Entendí así, pastor? Sí, señor, claro. Muchos han dicho erróneamente que lo que marca el inicio de la tribulación es, sucede el rapto, inmediatamente la tribulación. No. ¿Cómo quedará el mundo cuando suceda el rapto? Tanta gente que desaparecerá, los cristianos. Esto quedará en un caos tremendo. Para que todo vuelva a la normalidad, se establezca un sistema monetario, un sistema financiero, cuando venga el anticristo como la aparente solución a todos los problemas que quedaron aquí en la tierra, eso tomará algún tiempo. Entonces, hay un breve periodo entre el rapto, todo vuelve a la normalidad, y cuando ya el anticristo está en el poder y establece el acuerdo de paz que dice Daniel 9:27, ahí comienza el tiempo de tribulación. Por eso dice, y por otra semana confirmará el pacto. Cuando se firme el acuerdo de paz, que lo hará el anticristo, lo forzará, que así aparece el verbo hebreo geber. Cuando force el acuerdo de paz, ahí comienza textualmente el tiempo de la tribulación. Qué buena aclaración, Pastor Jason, sobre ese error que muchas veces se comete en indicar que la semana 70 de Daniel, la última semana, empieza con el rapto, y el pastor nos ha dicho con claridad, amigo oyente, que es con ese pacto falso de falsa paz del anticristo con el pueblo de Israel. Pastor Jackson, ¿cuál es el propósito en sí de la tribulación? De acuerdo a toda la profecía de la Biblia, la tribulación tiene 2 propósitos fundamentales. Uno primario y el otro secundario. El primario, el principal de todos, es llevar a la conversión a la nación de Israel. Porque recordemos que en la segunda venida, el Señor Jesucristo vendrá a reinar sobre ellos.
y tendremos lo que se llama en la Biblia el tiempo del milenio. Ningún inconverso ingresará al milenio. Entonces, el tiempo de la tribulación es como un periodo en el cual Dios va a refinar a la nación de Israel. Y quedará un remanente que creerán en el Señor Jesucristo como Mesías y sobre él reinará. Esto es lo que menciona Jeremías 37, lo que menciona Ezequiel 20:37, lo que menciona Zacarías 13, versículo 8 y 9. Ahí está hablando de que ese tiempo será una purificación para la nación de Israel. Lo que dice también la Biblia en Romanos. Mirarán al que traspasaron y todo Israel será salvo. Cuando ya parece que lo van a acabar sus enemigos, el Señor viene por segunda vez a establecer el reino aquí en la tierra. Eso como el propósito primario. El propósito secundario, castigar al mundo por su rebelión, por el pecado, pero principalmente el rechazo del evangelio. Ese es el propósito secundario. Lo vemos en Isaías capítulo 26, versículo 21. Allí menciona de que Dios dice, juzgaré, castigaré al mundo por su maldad. En Jeremías 25 también, los versículos 32 y 33 habla. Y sobre todo lo vemos bien explicado, bien condensado, allí en Apocalipsis, cuando vemos los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, los 3 ayos, todos estos juicios terribles sobre las naciones. Entonces, estos son los dos propósitos de la tribulación. 1, refinar a Israel para que crean en el Mesías. Y 2, castigar al mundo por el rechazo al evangelio, por la maldad y el pecado. Gracias, Pastor Jackson. Amigo oyente, más claro, no se puede enseñar esos dos propósitos de la tribulación. Llevar a la conversión al pueblo de Israel y, en segundo lugar, castigar al mundo por su rebelión, por el rechazo al Padre Celestial, al Salvador. Pastor Jason, en la pregunta anterior que nos hablaba, en ese primer punto de llevar a la conversión al pueblo de Israel como el propósito de la tribulación, Pastor, es igual a lo que habla Jeremías en el capítulo 33 en adelante, que se habla de la restauración del pueblo de Israel, o es otro evento que ya sucedió o todavía está precisamente pendiente la restauración de ese pueblo de Israel, Pastor? Bien, a nivel de lo que es lo que llaman los judíos, textualmente se le menciona el Brit Hashadá, eso se llama el nuevo pacto. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31 y el 33, habla del llamado nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene que ver con Israel, es futuro, por supuesto, en toda su extensión. La iglesia, los salvos participan ahorita de los aspectos espirituales de ese pacto. La redención, porque el Señor dijo cuando instituye la cena, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero la iglesia participa de los aspectos espirituales del nuevo pacto. La redención, la propiciación, la santificación, la glorificación. Bueno, pero hay unos aspectos que tienen que ver con partes materiales, lo que tiene que ver con el reino, el trono, una tierra que jamás en la historia el pueblo de Israel ha poseído, ni siquiera en la Edad Dorada, que se llama en el gobierno de David y de su hijo Salomón. Nunca el pueblo de Israel ha poseído toda la tierra tal y como se la prometió a Abraham. Entonces queda ese aspecto de lo que se llama el pacto palestino de una tierra futuramente. ¿Qué es lo que pasará? Ezequiel 37, que es donde habla del valle de los huesos secos, tiene 2 niveles de cumplimiento. Si uno mira allí la profecía, dice de que habían allí unos huesos secos, se pusieron en pie, pero no tenían espíritu, hasta que se sopló sobre estos huesos espíritu y vivieron. Ahí tenemos los dos aspectos de lo que está pasando, y es el programa de Dios para con el pueblo de Israel. En la actualidad, como usted mencionaba, desde que fue declarado otra vez Estado, muchos judíos han vuelto desde 1948 a su tierra,
Pero ¿qué es lo que sucede? Han vuelto, pero la mayoría de ellos no creen en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Entonces, eso sería como los huesos, pero sin espíritu. Lo que presenta el texto que usted decía hace un momento es que el pueblo de Israel tiene que volver a su tierra, pero convertido. Y esto es un tiempo futuro. Y esto sucederá dentro del propósito que Dios ha establecido con la gran tribulación y la tribulación para el pueblo de Israel. Que vuelvan a su tierra, pero convertidos, aceptando el Mesías, para que entonces venga lo que llamamos el milenio. Por ahora han vuelto a la tierra, pero son inconversos la mayoría. Qué importante el tema que ha tratado el pastor Jason, porque se tiene en nuestro conocimiento que esa restauración del pueblo de Israel se empezó en 1948 con el regreso, pero el pastor Jason lo ha dicho muy bien, interpretando estos textos de los huesos secos, que es cuando ellos crean en el Mesías, en Jesús. Y esto es muy importante porque ese es otro vacío que hay, amigo oyente, dentro de la enseñanza de la restauración del pueblo de Israel. Y seguimos, Pastor Jackson, con más preguntas. En verdad estoy muy emocionado porque sé que los amigos en la audiencia estaban al igual que en mi caso, con una cantidad de dudas, pero esta exposición nos está quedando bien clarito, y ese es el propósito precisamente de compartir con ustedes estos proyectos o estos programas, estos contenidos en el Impulso por Fuego AM. Pastor, este es otro punto también de mucha dificultad a veces de entenderlo, no por lo que sea difícil, sino de pronto porque nos lo han transmitido con inexactitud. Y es que ya unos dicen, no, la tribulación ya pasó. No, la tribulación se está viviendo. No, la tribulación no ha llegado. Y qué bueno, pastor, que nos pudiera sacar de estas dudas. ¿Cuándo sucederá o ya sucedió, pastor, la tribulación? De acuerdo a la profecía bíblica, la tribulación es un tiempo futuro. Quizá la falla o el error está en lo que mencionaba al comienzo. Como la Biblia habla de que el creyente pasará por tribulaciones en plural, entonces algunos dicen, ¿se da cuenta? La iglesia pasará por la tribulación. Pero se olvidan que la Biblia hace una distinción muy clara sobre ese periodo específico. Tal y como lo dijo el Señor, habrá gran tribulación, cual no ha habido. Fíjense ese término, ni habrá. Entonces es un tiempo específico que no ha habido. Siempre los cristianos han padecido persecución. Tanto en el Antiguo Testamento, los santos, hablamos incluso de Daniel, hablamos de Jeremías y otros muchos. Pero el Señor dijo que ese tiempo de la tribulación o gran tribulación será un tiempo cual no ha habido antes ni habrá después. O sea, es un periodo específico. La tribulación se llevará a cabo en el futuro. ¿Por qué? Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Mire tan interesante. Dice Pablo, la iglesia no está esperando la tribulación y gran tribulación, espera que el Señor Jesucristo venga en el rapto, la lleve, y de esta forma será librada de la ira venidera. La ira venidera, recordemos, en una de las preguntas que ya respondimos hace un momento, es otra forma para llamar a la tribulación. También en esta misma carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la tribulación no ha sucedido, es un tiempo futuro. Y aquí digo algo muy interesante. La iglesia es un cuerpo, todo en su totalidad. ¿Por qué entonces, si la iglesia pasará por la tribulación, o ha pasado,
¿por qué entonces pasar a una parte del cuerpo que es la iglesia y no a toda? No, es que sería dividir el cuerpo de Cristo. Toda la iglesia será raptada, toda la iglesia será transformada. Pablo dice los muertos en Cristo, los que hacen parte de la iglesia. Entonces sería algo como injusto que una parte de la iglesia, esta generación, pase por la tribulación y los del pasado no, los que ya murieron, que sean parte de la iglesia, ¿por qué no pasaron por la tribulación? Y esta generación sí. No, entonces ahí hay un error. La tribulación es un tiempo futuro que nada tiene que ver con la iglesia. Gracias, Pastor Jason. ¿Ve? Es muy claro. La tribulación, un hecho futuro. No ha sucedido. Porque el pastor mismo nos hizo aclaración en su parte introductoria. En la primera pregunta, enumeró las tribulaciones, las aflicciones, las persecuciones, los momentos difíciles por la que pasa el creyente, muy distinto a la tribulación. Un evento futuro, un evento que no ha sucedido. Buenas tardes, Dios los bendiga. En la palabra de Dios dice que vamos a pasar primeramente por la gran tribulación y después viene el rapto. Y lo narra muy bien Mateo 24, 29, 51. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Bueno, ya el texto que todos conocemos, ¿no? Dice, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto lo dice Jimena Suárez. Dice, está claramente en la palabra de Dios que vamos a pasar por la gran tribulación y después el arrebatamiento. Bueno, está esa inquietud y está la otra pregunta, es que si se está hablando del Estado o del pueblo de Israel, doctor Juan de Jesús. Interesante esto. Sí, amigo oyente, y qué bueno, gracias por Claro. esa participación. Eso nos permite hablar más sobre el tema y aclarar. Y yo le traslado esa segunda pregunta del oyente al pastor Jason Cárdenas, porque lo que entiendo de la pregunta del oyente, que él tiene entendido que la iglesia pasa por la gran tribulación, como él lo indica, y que luego viene el rapto. ¿Cómo le podemos explicar esta inquietud y duda que tiene nuestro oyente, pastor Cárdenas? En primer lugar, hay que tener en cuenta el contexto de Mateo capítulo 24. Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia. Mateo 24 tiene que ver con el pueblo de Israel. Al inicio del capítulo 24, los discípulos le hacen una pregunta con 3 niveles al Señor. Por ejemplo, dice Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El Señor omite el cuándo y después dice, ¿y qué señal? Él va a mencionar las señales. Aquí está la clave de Mateo 24. Las señales que menciona acá Mateo 24 no son para el rapto. No hay señales que deban cumplirse para el rapto. Sí señales para la segunda venida. Me parece que el oyente tiene confusión entre lo que es el rapto y la segunda venida de Cristo, que son eventos totalmente distintos. En el rapto, Cristo viene por la iglesia, la segunda venida, Cristo viene con la iglesia. Ahora, me quiero centrar en la palabra señal. ¿Qué señal? Cuando miramos en todo el contexto de la Biblia, las señales son para los judíos. Ustedes recordarán Mateo 12 cuando el Señor dice, la generación adúltera y perversa demanda señal. ¿Cuál generación? Los judíos. Las señales siempre fueron dadas para los judíos. Primera los Corintios capítulo 1. Voy a leer allí algo que dice el apóstol Pablo que nos va a dar claridad sobre esto.
Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Las señales de Mateo 24 tienen que ver con el pueblo de Israel. Allí está hablando todo ese contexto de Mateo 24, no del rapto, está hablando de la segunda venida, y prueba de ello es que dice el texto que leí hace un momento, nuestro locutor allí, donde dice, y lo verán todas las naciones. En el rapto no verán al Señor toda nación, solo la iglesia. En la segunda venida sí todo ojo le verá. Mire la diferencia. Otra cosa importante de Mateo 24, menciona allí la Biblia, para que nos demos cuenta de que está hablando del pueblo de Israel. El Señor dice allí, en el Mateo capítulo 24, cuando dice que oren para que su huida no sea en día de reposo. Eso es algo muy interesante. Para que no sea en día de reposo. ¿Qué tiene que ver el día de reposo con el pueblo o la iglesia? Si es que el Shabbat es una señal exclusiva para el pueblo de Israel. Entonces, no debemos tener este pasaje de Mateo 24 como para decir que allí está hablando del rapto. Ahora, muchos lo interpretan también mal cuando dice, uno será tomado y otro será dejado. Tomado allí significa, de acuerdo al contexto, tomado en juicio. Y el otro será dejado. ¿Dejado para qué? Para entrar al milenio. Los que entren al milenio serán salvos. Los que sean tomados serán tomados en juicio. Entonces, dice Mateo 24:20, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué tiene que ver el día de reposo con la iglesia? Entonces, está hablando en un contexto de la segunda venida. Y la clave está que este sermón es en el Monte de los Olivos. Y pregunta es, ¿a dónde vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez? Al Monte de los Olivos, de acuerdo a Zacarías 14:4 y a Hechos capítulo 1. Entonces, allí el texto está mal citado porque no está hablando del rapto. Gracias, Pastor Jackson. Excelente explicación. Esperamos que el oyente haya quedado atento. Lo invitamos para que examine o vea el video. Si no estoy mal, hoy hizo 15 días. Tú lo buscas en la página de Fuego en YouTube, Fuego AM, y va a encontrar ahí el rapto. Ese evento lo explicó bíblicamente el pastor Jackson en programa pasado. Para el amigo de la confusión del Estado de Israel y del pueblo de Israel, lo invito a que vuelva nuevamente a mirar los hechos muy rápido esbozados en los hechos de la historia del día de hoy. Lo que quiero decir por el tiempo es que el Estado de Israel es creado por una institución que es la ONU en 1947, finales del año, y erigido en Estado en 1948, el 14 de mayo. Y es un Estado, al igual que otro Estado internacional, tiene unos fundamentos jurídicos, legales, tiene unos fundamentos sociales, tiene unos fundamentos de gobierno democrático y tiene unos fundamentos de todo lo que es la filosofía o la ideología del sionismo. Invito al amigo para que lea lo que es el sionismo, y el pueblo de Israel es las 12 tribus. Como dijo el pastor, que han estado ya llegando a Israel, al Estado de Israel, al territorio de Israel, pero lo que habla las Sagradas Escrituras de la restauración no es lo que realmente se ha dado desde 1948. Pienso que en otros hechos históricos voy a explicar en adelante todo lo que ha sido la historia del Estado de Israel desde 1948, además adicionando algunos aspectos fundamentales de las distintas ramas del judaísmo o los distintos grupos del pueblo de Israel que desde luego forman parte del Estado de Israel. Por eso es que se dice israelíes
a los que están identificados con el Estado de Israel. Y se le dice israelitas a los que están identificados con las 12 tribus de Israel. Pastor Jackson, estaba hablando en la pregunta anterior de la unidad de la iglesia. No se puede fraccionar, es un cuerpo espiritual. Y qué bueno que nos pudiera explicar, pastor, entonces, cuál es la relación de la tribulación con la iglesia. Tribulación, iglesia, y ahí podemos también explicarle a nuestro amigo oyente que dice que la tribulación, o mejor el rapto, se da después de antes de la tribulación. Le corrijo, primero tribulación, luego rapto, para que quede claro. Pastor Jameson, ¿cuál es la relación de la tribulación con la iglesia? Textualmente, de acuerdo al contexto de la profecía bíblica, no hay ninguna relación entre la tribulación y el rapto. ¿Por qué? De acuerdo a Daniel 9:24, las palabras del ángel Gabriel a Daniel son muy claras cuando le dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La tribulación es la semana 70. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo conocía a Daniel en ese momento? ¿La iglesia? No existía. ¿Cuál pueblo? ¿Tu pueblo? ¿De qué pueblo era Daniel? El pueblo de Israel. Como si fuera poco, le dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál santa ciudad? Él estaba para ese momento allí en Babilonia. ¿Cuál ciudad santa? Jerusalén. Entonces, la semana 70, de hecho, todas las semanas están determinadas sobre Israel y Jerusalén. La última semana también tiene que ver con Israel y Jerusalén. Recordemos los propósitos de la tribulación. Tomar al pueblo de Israel, purificarlo, que acepten a Jesús como Mesías y reinar sobre ellos. Ahora, el texto de Mateo 24, algo que me olvidé mencionar, cuando dice que juntará a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra, pues ahí vemos cuáles son los escogidos de acuerdo a la Biblia. Desde el libro de Deuteronomio vemos que se le llama a la nación de Israel el pueblo escogido. Dios le dijo por medio de Moisés, no por ser el pueblo más numeroso, te ha escogido, porque tú eres pueblo escogido para él. Entonces está hablando a cuáles escogidos, de los 4 ángulos de la tierra. ¿Quién? El pueblo de Israel que ha estado en la diáspora. Lo traerá y lo reunirá allí de nuevo, y lo purificará en el tiempo de la tribulación, gran tribulación, serán salvos algunos y sobre ellos reinará. Entonces no hay ninguna relación entre el pueblo de Israel y la iglesia como ambos estando presentes en la tribulación, no. ¿Quién estará presente en la tribulación? El pueblo de Israel y las naciones que no han sido salvas. Si alguien entra a la tribulación de acuerdo a la Biblia, es porque era inconverso. Porque nada tiene que ver la tribulación con los salvos. Tiene que ver con el pueblo de Israel incrédulo para que acepten al Mesías y con las naciones incrédulas. La iglesia no es incrédula, ya ha sido salva, por lo tanto no estará allí presente. Qué interesante, Pastor Jackson. Pastor, es decir, para el pueblo de Israel, utilizo esta palabra, hay un tratamiento distinto que el tratamiento para la iglesia, porque así está precisamente estipulado en las Sagradas Escrituras. Un tratamiento distinto para el pueblo de Israel, un tratamiento distinto para la iglesia. Dispénseme si esa palabra tratamiento la utilicé fue como para poder entender un poco más esta importancia de lo que es la tribulación relacionada con la iglesia, pastor. Sí, y si miramos el libro de Hechos en el capítulo 15, al final, Jacobo, que es uno de los principales de la iglesia, que es el que escribe Santiago, Jacobo, Santiago, San Jacob, ¿saben como Santiago? Menciona que por ahora Dios en esta dispensación, en este tratamiento, digámoslo así, de Dios con la iglesia, que está mayormente compuesta de gentiles, está tratando con la iglesia en este presente tiempo. Luego de que Dios saque a la iglesia de aquí a la tierra por el rapto, comenzará a tratar nuevamente con su pueblo Israel. Ese es el tiempo de la tribulación. Y allí en Hechos 15
Jacobo dice, después de esto, o sea, de que sea la iglesia sacada, reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Cuál es el tabernáculo de David? Bueno, el reino que no tienen rey desde muchos siglos, el pueblo de Israel no tiene rey, ni trono, ni casa, lo va a reedificar, lo va a pasar por la tribulación y después entonces él reinará desde Jerusalén sobre su pueblo Israel. Gracias, Pastor Jason. Qué bueno, amigo oyente, esa pregunta y esa respuesta anterior, para poder entender muy bien la siguiente pregunta que le vamos a hacer al Pastor Jason, es la relación de la tribulación con la iglesia. Ahora vamos a preguntarle al pastor cómo se relaciona la tribulación con el rapto, para que nos vaya quedando más claro, Pastor Jason. Mire que hay algo interesante que presenta la Biblia, y es de que ya hemos dejado por sentado que la tribulación tiene que ver con Israel principalmente, las naciones incrédulas, luego obviamente no estará allí la iglesia, pero ¿qué relación habrá? Si hay algo que nos da una perspectiva de por qué la iglesia no puede estar durante el tiempo de la tribulación y que el rapto no puede pasar en tiempo de la tribulación o al final de la tribulación, es algo muy sencillo. Nunca en la historia de la Biblia han habido dos templos. Pensémosle, verá. Primero fue el tabernáculo, que llaman los judíos el Mishkan, en el desierto. Pero una vez terminó el Mishkan, vino el Mikdash, que es exactamente el templo de Salomón. Pero después, en el año 70, fue destruido. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios en la actualidad? De acuerdo a lo que dice Pablo a los de la iglesia en Corinto, la iglesia es el templo de Dios, el santuario de Dios. Si la iglesia está presente en el tiempo de la tribulación, resulta que en el tiempo de la tribulación, en la primera parte, el anticristo va a reedificar el templo otra vez, que es lo que están esperando los judíos. Habrían dos templos en la tierra y esto no es posible. Nunca ha sucedido ni sucederá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor saca a su iglesia, que es su templo en el rapto, y ahora sí queda el tercer templo aquí en la tierra, el templo que edificarán en el tiempo de la tribulación. Esa es una prueba fortísima del por qué la iglesia no estará en el tiempo de la tribulación. No pueden haber dos templos de Dios en la tierra. Ha habido siempre uno solo. Excelente, Pastor Jason. Vea, amigo oyente, muchas cosas para aprender, muchas cosas para aclarar y desde luego que también preguntas para contestar, Elías. Así es, doctor Juan de Jesús y Pastor Jason, a esta hora de la tarde, los oyentes con nosotros. Y hay una pregunta en audio, escuchémosla rápidamente, por favor. Muy buenas tardes, familia Fuego. Una pregunta, ¿y por qué están en guerra con Hamas con Israel? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí está la pregunta. Doctor Juan de- Excelente pregunta, hermana. Pues en primer lugar le vamos a trasladar, como es obvio, a nuestro pastor invitado para que pues, nos dé una orientación porque esos conflictos entre el pueblo de Israel y este grupo de palestinos, Hamas. Adelante, Pastor Jason. Bueno, técnicamente, de acuerdo a la Biblia, tiene que ver con asuntos de lo que es la posesión de la tierra allí en el oriente. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra de Jerusalén. Esto es muy claro. Y lo más tremendo de todo es que incluso el Corán menciona que la tierra de Jerusalén le pertenece al pueblo judío. Sin embargo, ellos hablan de un celo por su Corán, hablan de sujetarse a Mahoma, a Alá, y no obedecen el Corán. El Corán dice que la tierra de Jerusalén le pertenece a los judíos. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que va avanzando el tiempo, se va a incrementar el odio hacia Israel. Zacarías menciona que al fin de los tiempos todas las naciones vendrán contra Israel. Todos le darán la espalda. Y esto se ha dado incluso en el pasado en la ONU, donde han hablado en contra de los asentamientos ilegales, como si Israel estuviera ilegal en su tierra. Entonces, ¿qué sucede? Los palestinos, que entre otras cosas, algo que la gente no sabe, los palestinos es un pueblo que no existe. ¿Por qué? Los palestinos son los antiguos filisteos, que
que se mencionan solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no existen ya los palestinos. ¿Qué sucede? Que muchas naciones, jordanos, egipcios, de esas naciones se acuñaron el nombre palestino. Y dice, soy palestino, pero ¿de dónde es? No, soy egipcio. Ah, no es palestino, es egipcio. Soy palestino, ¿de dónde? No, soy jordano, no. Los palestinos eran los antiguos filisteos. La tierra palestina sí existe, pero los palestinos no existen. Entonces, ese odio que hay entre Israel es porque quieren borrarlo del mapa. Pero detrás de esto hay un conflicto también espiritual. Satanás intenta borrar a Israel porque sí. ¿Qué pasaría si acaban con la nación de Israel? Pues impediría la segunda venida de Cristo. Si no hay ningún judío, que esto no puede pasar, pero hablando especulativamente, ¿qué pasaría si acaban con la nación de Israel? Pues Cristo no vendría por segunda vez, porque ¿sobre quién reinaría? Si el ángel Gabriel le dijo a María, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, sobre los judíos. Entonces, intenta Satanás, una batalla perdida, acabar con el pueblo de Israel y de esta manera impedir la segunda venida de Cristo a la tierra. Excelente, Pastor Jason. Qué bueno poderlo invitar para que nos hablara de toda esa historia realmente y poder absolver un sinnúmero de dudas que a veces están en nosotros y que, tal como lo estaba explicando el Pastor Jason, consideramos que es de suma importancia ante la buena pregunta de la hermana. Bueno, Pastor, se nos ha agotado el tiempo, pero esperamos que el Pastor nos pueda indicar o le pueda indicar a nuestros amados oyentes de Fuego AM el lugar de su congregación, un enlace, a qué horas tiene sus servicios y bueno, la página donde podamos también escucharlo y aprender más de esas buenas exposiciones de enseñanza que tiene Pastor Jason para toda la iglesia. Muchas gracias, sí. Nos encontramos ubicados en la calle 70, número 9026. Esto es en Bosa, Recreo, en Las Margaritas. Tenemos servicio los días domingos, 9:30 de la mañana, o también el mismo domingo a las 5 de la tarde. Los días jueves, 6:30 de la tarde. Mi número de contacto personal es el 314-306-9079. Si alguno me quiere contactar allí, tiene alguna duda, alguna inquietud, ahí puede por este medio, también es el mismo WhatsApp. También aparecemos como iglesia en el canal de YouTube, Iglesia Bautista, Bautista con B larga, Iglesia Bautista Cabot, lo deletreo, la de kilo, la A, B larga, O, D, Iglesia Bautista Cabot, Recreo. Ahí estamos subiendo semanalmente predicaciones. Si algún oyente quiere mirarlas allí, recomendarlas, y desde luego suscribirse al canal. Gracias, Pastor Jason, por su tiempo para estar en Fuego AM, en el Impulso, y explicar puntualmente lo que dice las Sagradas Escrituras sobre este tema que damos ya por terminado en el día de hoy sobre la tribulación. Dios bendiga su ministerio, Pastor Jason, su familia y a usted por ese corazón dispuesto para podernos enseñar muchas cosas que debemos aprender como creyentes del Evangelio. A usted, amigo oyente, gracias por su participación. Mire cómo sus buenas preguntas también enriquecen y también nos ayudan a orientar todo este conocimiento que hemos recibido del Pastor Jason en virtud de la santa palabra de Dios. Gracias por la participación. Ojalá puedan decirle a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, compañeros de trabajo, que hay esta enseñanza y pueden entrar allá al canal de YouTube en Fuego AM y ahí están todos los programas que Dios nos ha permitido hacer ya prácticamente 5 semanas en Fuego AM. Bendiciones, gracias Elías en el Control Master, bendiciones y hasta otra oportunidad si así el Señor nos lo concede.